que el orden de Dios se establece en todo. Y eso es lo que tú y yo hoy día debemos considerar muy, muy importante, muy importante. Una de las palabras que soltamos durante este tiempo decía: mantén firme la mirada, porque todo desvío es desorden. O sea, mantén firme la mirada en Cristo. Mantén firme la mirada en las cosas eternas, porque todo desvío, por más mínimo que nos parezca a nosotros, es desorden. Desorden es desviarnos del origen. Amén. Y original tiene que ver con volver al origen. Y en este tiempo nosotros queremos ser ordenados, vivir de manera ordenada. Y a modo de introducción dejaremos esta siguiente declaración: que toda institución tiene objetivos que cumplir en un periodo determinado. Sea una escuela, sea un trabajo, todo. Mire, si usted se da cuenta, todo lo que funciona correctamente tiene objetivos a los cuales llegar. La ausencia de objetivos, la ausencia de metas hace que quien esté viviendo o desarrollando su vida en medio de esos asuntos será un irresponsable o una irresponsable. Será alguien que vivirá improvisando. Y es por esta razón que usted, cuando ve las grandes empresas, cuando ve todo lo que está a nuestro alrededor, todo durante un año tiene objetivos a cumplir. Es más, todo lo creado tiene objetivos que cumplir. Entonces el reino también tiene objetivos por los cuales funciona, por los cuales es establecido. Todo lo creado por Dios, todo lo que existe, todo lo que está debajo de la tierra, del cielo, tiene su tiempo, tiene su hora. Eso lo dice Eclesiastés 3:1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, todo lo creado tiene un tiempo. Si usted lee Eclesiastés 3, más o menos hasta el 3:4, usted se va a dar cuenta que todo tiene un tiempo. Vivir fuera de tiempo es desorden. Hay tiempo de reír, pero también hay tiempo de llorar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir y hay tiempo para todo. Dentro de este establecimiento del orden, Dios pone que los tiempos son necesarios y no son eternos ni permanentes, sino que todo tiene su tiempo. Tú y yo somos parte de esto. Tú y yo somos parte de este diseño. Tú y yo somos parte de esto. Todo tiene su tiempo. Entonces hoy tomaré este día, considerando que es el penúltimo mensaje antes del cierre del año, consideraremos lo siguiente. El 4 de enero del año 2020, o sea, el año que está en curso, citamos una palabra que Dios había puesto en mi espíritu. Ahora viene mi declaración. No tenía mucha claridad de lo que se venía, pero sí cada uno de ustedes, cuando recibió esta palabra, consideraba que era realmente importante. Hoy, después de casi 12 meses, podemos decir: sí, Dios nos habló y Dios nos enfocó. Para eso voy a citar nuevamente el texto, y quizás muchos de ustedes se recordarán. Filipenses capítulo 1, verso 9. Filipenses capítulo 1, verso 9 dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo. Escuche.
y que sigan creciendo en el conocimiento y el entendimiento. Verso 10. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Ojo, dice, no de frutos, dice que estén siempre llenos de el fruto de la salvación. Es decir, y aquí aclara, el carácter justo que Jesucristo produce en sus vidas, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. El apóstol está dirigiendo a la iglesia. El apóstol está estableciendo a la iglesia en una palabra, y es que la iglesia debe crecer en el conocimiento y en el entendimiento de Cristo, y que la iglesia, a medida que crece en conocimiento y entendimiento, ellos estarán involucrados en lo que realmente importa. Una de las cosas que nosotros debemos detenernos en este tiempo es haciéndonos algunas preguntas que ya veremos. Pero establezco esta primera pregunta. Al finalizar este año, ¿crecimos en las cosas que a Dios le importan o crecimos en las cosas que a mí me importan? Porque quiero decirles que los objetivos del reino no han variado. Los objetivos del reino no cambian por circunstancias, por pandemia, por persecución, menos por moda. Los objetivos del reino son los mismos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los mismos, no varían ni por mi estado de ánimo, ni por las circunstancias que enfrentemos. Los objetivos del reino son como es el reino. ¿Y sabe usted cómo es el reino? Dice la Escritura que el reino es inconmovible. El reino es inconmovible. O sea, sus objetivos son inconmovibles. O sea, sus fundamentos o el fundamento es inconmovible. Su palabra es inconmovible. Sus leyes son inconmovibles. O sea, el reino no varía, el reino no cambia, el reino no tranza. Pero es que estábamos en medio de pandemia, amados, el reino no cambia. Es que estuve enfermo, amados, el reino no cambia. Es que yo me desmotivé, el reino no cambia. Los objetivos del reino son y serán los mismos siempre. Puede que tú te distraigas, puede que yo me distraiga, puede que yo vaya atrás las cosas que a mí me importan, puede ser que usted vaya atrás las cosas que le importan, pero los objetivos del reino nunca cambiarán, porque este es un plan eterno. Esto no es una improvisación, este es un plan eterno. Es más, cuando la Escritura nos habla de Jesucristo, nos habla del Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Antes ya había sido inmolado, ya había sido apartado, ya había sido entregado. O sea, esto ya era parte del plan eterno de Dios. Estos son los misterios que algún día se nos harán entender, porque la profundidad
de decir, entonces cuando Cristo vino, ¿no era un plan B? No, el Hijo de Dios nunca ha sido un plan B para el Padre, ni para la creación. Él siempre es y será el plan A. Él es el alfa, Él es el omega, en Él comienzan todas las cosas y en Él terminan todas las cosas. Amén. Es bueno hacer estas aclaraciones porque nosotros pensamos que como estuvimos encerrados 6 meses, los planes de Dios cambiaron. O porque estuvimos alguien con el coronavirus, los planes de Dios cambiaron. O porque me golpeó la enfermedad, o porque tomó un ser querido, o porque simplemente quedé sin trabajo, o porque estoy congelado. Amado, aunque todas esas cosas nos acontecieran, el plan y reino no ha cambiado. Amén. Entonces, hoy nos vamos a detener a hacer la siguiente evaluación. Si este plan no ha cambiado, si los objetivos del reino no han variado, ¿ese plan se está cumpliendo en mí? Durante el 2020, ¿ese plan se cumplió en mi vida? Ya sabe usted, tanto como yo, que no tenemos excusas ante un reino inconmovible. Alguien hace unas semanas atrás dijo, mire, yo sé lo que estoy diciendo, pero al final sé que son excusas. Y lo encontré muy sincero, lo encontré muy profundo. Porque la verdad que cuando tú eres expuesto a la verdad de Cristo, a la verdad de su palabra, no hay ninguna excusa que permanezca firme sin que Él la destruya por causa de su verdad. Porque las excusas, en cierta manera, están edificadas sobre una mentira. Perdone que lo diga así. Toda excusa de una o de otra manera dejan en evidencia nuestra falta de interés sobre los asuntos eternos. O sea, decimos amarle, pero no le amamos tanto. Al final eso es una mentira. Veía una imagen en estos días muy potente acerca de la incoherencia. Una imagen que lo decía todo. Y era un hombre caminando con una flecha que apuntaba hacia su espalda y él iba caminando hacia adelante. Y decía, esta es el fiel reflejo de la incoherencia. Decimos una cosa y hacemos otra. Por eso no hay excusas. Amén. Me detengo en esto para decir, si sacan las excusas, el reino, el plan, ¿se está cumpliendo en nosotros? Otra pregunta que me nace es, ¿cuánto tú y yo estamos colaborando con este reino inconmovible y con este plan eterno? ¿Cuánto? Porque recuerde lo que decía el apóstol, enfóquense en lo que es importante. Y la tercera pregunta, cualquiera que quiera el bosquejo de lo que estoy compartiendo, se los puedo enviar hoy mismo. Y cualquiera que se ha hecho estas dos primeras preguntas, debiera hacerse la última. ¿Mi vida es un aporte al reino? ¿O estoy siendo un obstáculo para que el reino, para que el avance del evangelio continúe en medio nuestro? Cuando yo colaboro con el propósito de Dios, es cuando yo rindo toda mi agenda y Él es el que administra mi vida. Él es el que gobierna mi vida por medio de su voluntad. Cuando estoy siendo un obstáculo, cuando mi vida no está conforme a esa voluntad, sino está conforme a la mía. Porque todo lo que voy haciendo, generalmente, voy a dejar un margen muy bajo, el 0,0,0,01, bien bajo. Generalmente, cuando el hombre hace su voluntad, no está haciendo la voluntad de Dios.
porque no podemos hacer dos voluntades. Y eso usted bien lo sabe. El apóstol que nos está escribiendo todo esto y nos está narrando, nos comenta a través de su escrito lo siguiente: que aún él, atento iglesia, que aún él en la cárcel, él estaba en la cárcel, él estaba encerrado, pero el evangelio continuaba avanzando. Pero pastor, si ese era el tiempo en que él tenía que llorar, ese era el tiempo en que tenía que clamar por su vida. Y dice la escritura que dice que aún los presos, que aún los que los cuidaban, podemos decir el ejército que lo cuidaba, aún los soldados que lo vigilaban, veían que el avance del evangelio continuaba por causa de que Pablo estaba ahí, seguía anunciando, porque ellos sabían que Pablo estaba ahí por causa de Cristo. Pablo no estaba ahí por un evasor de impuestos. Pablo no estaba ahí por ser un desordenado. Pablo no estaba preso por haber hecho algún acto ilícito en contra del orden establecido. Al contrario, él cumplía. El tema es que un día tuvo que decidir obedecer a Dios, obedecer a los hombres, y él empezó a anunciar el evangelio. ¿Qué es lo que quiero comentarle, iglesia? Que aún en la cárcel el evangelio continuaba avanzando. Aún en la cárcel el evangelio continuaba avanzando. En pandemia el evangelio no debió avanzar. En pandemia mi vida no debió haber anunciado a Cristo porque el mundo se detuvo. No. Vuelvo a decir, Dios no improvisa. El tema es si realmente estuvimos enfocados en lo que realmente importa. Para mí, Pablo era un verdadero apóstol de Jesucristo. Y lo repito y lo pongo en negritas en mis notas. Para mí, Pablo es un verdadero apóstol de Jesucristo. Repito por tercera vez. Verdadero apóstol. Con las motivaciones correctas. Con el orden correcto. Con la determinación correcta. No cambió su mensaje ni para alcanzar popularidad. No cambió su mensaje para salvar su vida. No cambió su mensaje ni siquiera para ser librado de la muerte. Él permaneció firme en lo que había creído. Él no variaba su mensaje. Él no buscaba un beneficio personal al momento de predicar la palabra. Un verdadero apóstol. Y en estos tiempos peligrosos, y como alguien que he sido llamado a edificar la iglesia, cito algunas de las motivaciones del corazón de este apóstol. ¿Qué movía que el apóstol Pablo escribiera constantemente a la iglesia que no se desenfocaran? ¿Qué movía al apóstol constantemente estar escribiendo, ya sea de una cárcel, ya sea en un barco, ya sea escondido? ¿Qué hacía que el apóstol siguiera escribiendo directrices para la iglesia? Un corazón correcto, un corazón apostólico, un corazón sensible a la voz de Dios. Mire, ¿qué lo movía al apóstol? Estas motivaciones. Que la iglesia siguiera creciendo en conocimiento y entendimiento de Cristo. Eso lo movía. Hoy día, al sentarnos y mirar tanto movimiento, ya sea en redes sociales, ya sea a través de plataformas para ver videos, y tanto apóstol
que se está levantando y tantos mensajeros de este tiempo, usted y yo, como hijos responsables delante de nuestro Padre, debemos poner a prueba. No podemos comprarnos tanto mensaje, no podemos tragarnos tanta cosa reciclada. Lo que tú y yo debemos es examinar las Escrituras y pesar los espíritus. ¿Por qué digo esto? Porque un verdadero apóstol nunca estará parado sobre una plataforma que enaltezca su nombre. Las motivaciones de este verdadero apóstol era que la iglesia creciera en el conocimiento y entendimiento de Cristo. Las motivaciones de este verdadero apóstol era que la iglesia no se desenfocara. Las motivaciones de este apóstol era que la iglesia estuviera involucrada en lo que realmente importa. Por eso a veces estos mensajes apostólicos no son muy bien recibidos, porque confrontan, porque te dicen vuelve al centro, porque constantemente te están diciendo te desenfocaste, en qué momento te desviaste, vuelve al orden correcto. Y esos mensajes son incómodos. A la gente, a la carne le gusta que le digan sí, sigue ahí, Dios está contigo, Dios te ama, sigue ahí, Él te perdona todo. Amados míos, eso es verdad, pero en cierta parte. Estamos aquí por amor de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí porque fuimos limpiados, lavados, justificados y rescatados de la misma muerte. Pero hay una palabra que dice el Señor a la mujer que fue libre de que la apedrearan. Le dice, vete y no peques más. Cambia de vida, cambia de dirección. No mantengas esa vida. Sí, tienes que oír el verdadero mensaje del Evangelio. Por este mensaje crucificaron al Hijo de Dios. Por este mensaje mataron al apóstol Pablo y mataron a los apóstoles. Es por este mensaje que murieron los apóstoles. No murieron por un mensaje de prosperidad. No murieron por un mensaje motivacional. Murieron por ver a la iglesia firme en Cristo. Murieron por ver a una iglesia que expresara solo a Cristo. Una iglesia que esté llena del fruto de Cristo. Estos son los verdaderos mensajes, iglesia, que debemos volver a rever, a releer. A veces siento que aún la preparación de estos mensajes para mí es muy desafiante. Porque yo quiero ser como ellos. Porque yo quiero decirte que nuestra fe está por sobre una pandemia. Porque yo quiero decirte que tú y yo fuimos diseñados por la gracia para permanecer más allá de toda circunstancia. Que cuando se acaban nuestras fuerzas, su gracia nos es suficiente. Porque así es. Pablo, dentro de su motivación estaba que la iglesia estuviera llena del fruto de Cristo. Que la iglesia tuviera el carácter de Cristo. No se ocupaba en nada más que establecer a los hijos en Cristo. Pablo, como apóstol, no era un pastor asistencial. ¿Qué es un pastor asistencial? El que vive apagándole los incendios a la iglesia.
Es un pastor que vive sirviendo a la iglesia para que no se vayan al mundo, para que anden correctamente, para que tomen buenas decisiones. Amados, eso es volver a centralizar en un hombre lo que Dios puso en su Hijo. Nosotros como ministros debemos darle todas las herramientas, todos los lineamientos, todas las flechas que apunten a Cristo, a Cristo, a Cristo. Amado, establezcase en Cristo, crezca en Cristo, viva a Cristo, fortalézcase en Cristo. Solo así nuestro trabajo delante del Señor será un trabajo bueno, productivo y eterno, no pasajero. ¿Cuándo es pasajero? Cuando nosotros centralizamos nuestra relación en base al hombre. Yo ministro a esta casa conforme a la medida de gracia que se me ha dado. Pero no soy el Espíritu Santo, pero no soy la gracia, no soy Cristo. Entonces yo me sumo a estas cosas importantes. Decirle, al momento de cerrar este año, creció, avanzó el Evangelio. ¿Puedes decir que tu vida es un colaborador en el reino? Mire esta segunda carta del apóstol, Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, mire, no estaba con ellos. Esto es bueno. Esto es bueno. Ya me imagino las caritas de los que se sentaban adelante cuando yo les decía, esto es bueno. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Y aquí vamos, iglesia. Vamos, entremos juntos. Es verdad que hoy no estamos juntos en el cuerpo. Es verdad que hoy no estamos en un local. Es verdad que hoy día no nos vemos ni nos abrazamos, pero esto es una realidad. En espíritu estamos unidos, porque la Escritura nos enseña que somos una fe, un espíritu. Somos uno. Mire, gozándome y mirando. Y ahora van a decir, ¿cómo conecta esto con nuestro mensaje? Pues lo que dice el apóstol. ¿Dónde este mensaje encaja en la serie del orden? Acá. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Sabe lo que estaba viendo Pablo? Que aunque él no estaba, su trabajo había sido bien hecho. Estableció a la iglesia en Cristo. Que aunque él no podía visitarlo, la iglesia seguía creciendo. Que aunque no podían reunirse, la iglesia tenía y mantenía el buen orden. Y aunque venía la persecución que vamos a tratar, y aunque venía la confusión, ellos permanecían firmes en la fe en Cristo. Y les sigue añadiendo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Se da cuenta? Trabajo realizado, trabajo hecho, abundando en acciones de gracia. Y mire, y esto era lo que enfrentaba la iglesia en ese tiempo. La iglesia, los Odisea, los Colosenses, estaban enfrentando esta situación. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Le estaba diciendo, miren los tiempos que ya estaba hablando el apóstol, hay engañadores. Hay engañadores que querrán moverte de tu fe. Hay situaciones que querrán sacarte del buen orden.
Por eso les dice, yo me gozo al ver que aunque no estoy presente, que aunque no los estoy vigilando uno por uno, ustedes permanecen firmes en vuestra fe y en el buen orden. O sea, aunque no estoy, iglesia, esto es lo que quiero compartir con ustedes, aunque no nos podamos congregar en un tiempo, usted, por este pastor, ya ha sido enseñado a permanecer en Cristo. No me venga con excusas el día de mañana que esta casa no te predicó la verdad. Nunca te hemos entretenido. Nunca hemos manipulado tus finanzas. Nunca hemos manipulado tu vida. Siempre, como casa, como sacerdocio, te hemos predicado la verdad, por dolorosa, por confrontadora, pero generadora de vida en nosotros, la vida de Cristo. No importa si a tu alrededor están engañando, no importa lo que diga el programa de televisión, no importa lo que diga el noticiero, tú has sido enseñado e instruido para seguir permaneciendo en Cristo. De esta casa, lo único que ha hecho durante 9 años es establecer a la iglesia en Cristo. No dependencia de un pastor, no dependencia de la reunión dominical, no dependencia del letrero, sino de Cristo, del Padre y de la obra del Espíritu Santo. Por eso, aunque no nos reunamos, podemos ver que tú estás focalizado en lo importante. Aunque no nos reunamos, podremos ver desde esta plataforma cómo permanece la fe. Iglesia, que nadie te engañe en estos tiempos. El apóstol ya lo estaba diciendo. Llegan a Colosas con toda esta moda centrada en el hombre y en el pensamiento. Amado, no hay nada más peligroso, no hay nada más letal para un cristiano que envanecerse en la mente, llenar su mente de conocimiento, porque cuando la mente del hombre es llenada de conocimiento, el hombre comienza a rechazar la revelación de Dios. Por eso necesitamos vivir en la palabra, pero también en el Espíritu. No tengo ningún... Mire lo que dice ya el verso 9. Riqueza, tesoros. Esta predicación debiera generar en ti un gozo más allá de que yo suelte algunas declaraciones en particular, porque yo estoy soltando lo que la palabra dice transversalmente. Esto es para los niños, esto es para los ancianos, esto es para el pecador, más pecador que hoy día se vuelve al Señor, como para el más santo según su pensamiento. Esto es transversal, porque le dice esto hermoso, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Le está diciendo, iglesia, no hay nada más importante que estar en Cristo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Se da cuenta? Toda institución tiene objetivos. La iglesia tiene objetivos. El reino tiene objetivos. Debemos cumplirlos. Con pandemia, sin pandemia, con persecución, sin persecución, con gente confundiendo, sin gente confundiendo, con falsas doctrinas, sin falsas doctrinas, en medio de una guerra, sin guerra. Amados, debemos cumplir. ¿Por qué? Porque hay algo realmente importante, y es crecer en el conocimiento y entendimiento de Cristo, permanecer en el orden de Dios, llevar el fruto de Cristo. ¿Se da cuenta que es importante? ¿Se da cuenta lo trascendental de esto? Y si giráramos la escritura
y pusiéramos el texto, el verso 10 de los primeros, nos está diciendo todo. Vosotros estáis completos en Cristo. No dice, estáis completos en el pastor, estás completo en la denominación, o estás completo en nuestra institución, o estás completo porque estás escrito en el libro de los miembros de Casa de Vida. No. Por eso, cuando un apóstol habla, citará esta escritura, citará este entendimiento. Ustedes deben crecer en lo que es realmente importante. Crezca en el entendimiento de Cristo. Crezca en el conocimiento de Cristo. Porque cuando crezcas internamente en eso, te darás cuenta que todo lo demás debe rendirse a este plan y objetivos eternos. Pablo no estaba presente, pero seguía orando y clamando por una iglesia firme en Cristo. Te ruego desde hoy en adelante que aunque no nos podamos reunir en un local, en un lugar físico, empieces a clamar por la iglesia de Cristo, por tus hermanos, por tus pastores, por los que te sirven, de tal manera que todos permanezcamos firmes en Cristo y que al momento de volver a vernos podamos decir, mantuvimos el orden. 4 meses predicando del orden, mantuvimos el orden. No necesité que el pastor tuviera una lista y fuera tipeando las cosas correctas, porque el Espíritu que está en mí me llevó a vivir ordenadamente. Aunque esta iglesia estaba siendo bombardeada por filosofía y pensamientos de este siglo, ellos siguieron creciendo. Ellos siguieron viviendo ordenadamente. ¿Y cuál es el orden? Según Dios. Y mire, su fe era firme para poder enfrentarse contra todas las corrientes de este mundo. Su fe era firme para enfrentarse contra todas las corrientes de este mundo, contra todas sus filosofías. Amados, quisiera hacer un alto, tirar una pequeña línea y preguntar: ¿estuviste enfocado en lo que era importante en este año? ¿Creció Cristo en nosotros? ¿Aumentó su vida en nosotros? ¿Aumentó y dimos el fruto de Cristo? Y aquí vienen nuestras excusas. Es que estuvimos en pandemia. Es que no pudimos congregarnos. Es que nos veíamos tan poco. Es que estuve en tanta situación difícil. Y yo te voy a decir lo que dijo el apóstol. Aún en la cárcel, el evangelio continuaba. Aún en la cárcel, el evangelio seguía avanzando. Aún próximo a su muerte, escribiéndole carta a Timoteo para que no se desmotivara. Amados, el evangelio del reino es algo que no cambia y es eterno. Ruego a Dios ser, ni siquiera para usted, ser para mi familia una fuente de inspiración en cuanto al reino. Si algún día debo partir, que ellos puedan ver mis convicciones del reino y haya quedado un legado de mi vida a ellos. Porque podemos ser prósperos en todas las cosas, pero si el evangelio no avanza, podemos haber estado meses y meses encerrados en casa, pero avanzó el evangelio. La vida que ellos estaban expresando era realmente importante.
porque sus vidas estaban expresando lo eterno. Al terminar, la pregunta es, ¿vivimos en orden? El orden sobre el cual hemos transitado 4 meses se mantiene firme. Tu fe se mantiene firme. Qué fuerte es ver cómo transamos tan fácilmente por las corrientes de este mundo. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Al terminar, recordarte lo siguiente. Enfócate en lo que es importante. Crecer en el conocimiento y entendimiento de Cristo para que llevemos el fruto de Cristo, el amor de Cristo, la vida de Cristo. Y como Pablo le escribe a Colosenses, nos veamos o no nos veamos, saber que el Evangelio sigue creciendo en nosotros. Saber que sigues viviendo en buen orden y saber que permaneces firme en la fe que es en Cristo. Amén. En esta mañana Isaac viene a visitarnos en medio del mensaje, pero estamos en la casa. Así que yo les pido que oremos al Señor juntos y poder decir, Padre bueno, gracias por este día. Vamos a orar. Amén. Amén. Amén, oramos. Padre bueno, gracias por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, por tu vida. Gracias por todo lo que has hecho a nosotros. Gracias por el favor derramado en nuestras vidas. Gracias por tu gracia. Gracias por tu bondad. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. En esta hora reconocemos que tú eres la vida que hoy vivimos y que tu gracia nos es suficiente. Reconocemos, Señor, que todo lo que tú has hecho a nuestras vidas es bueno, es agradable, es perfecto. Aunque nosotros nos desviemos, aunque nosotros nos distraigamos, tu propósito, tu plan permanece firme. Tu reino es inconmovible. Te ruego que nuestra casa, pase lo que pase, venga lo que venga, sigan administrando un orden correcto y que nuestras vidas y que nuestra fe permanezca firme en Cristo Jesús. Gracias te doy por cada uno de los que ha permanecido en línea. Gracias por cada uno de aquellos que se ha congregado en esta hora. Oro por ellos. Oro con un corazón correcto, que permanezcan firmes en Cristo. Que sus vidas sean para avance del Evangelio en el lugar que le has puesto. Que sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento de Cristo. Oro por ellos en esta mañana, en el nombre de Jesús.